Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Estamos aquí una vez más para presentarte un tema, ángulos formados por rectas paralelas y una recta secante. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a esta tu escuela Matemáticas C+. Por eso te solicito que puedas suscribirte, nos puedas apoyar para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Entonces activa la campana de notificaciones y también te dejamos nuestro número de WhatsApp para que nos escribas en el caso que quieras apoyo matemático, ¿sí? Entonces vamos de lleno a trabajar con este tema. Ángulos formados por rectas paralelas y una recta secante. ¿Correcto? Para esto necesitamos tener en cuenta dos conceptos previos. Y el primero es el concepto de recta paralela. Decimos que las rectas paralelas son aquellas que no se cruzan, aun si se proyectaran infinitamente en sus extremos. Acá tenemos ejemplo de dos rectas paralelas que están en la misma posición, una distante de otra, equidistante de otra, y por más que se prolonguen en sus extremos de manera infinita, no se van a cruzar, ¿correcto? Por eso ese es el concepto de rectas paralelas. Muy bien, segundo concepto. Segundo concepto es respecto de las rectas secantes. Las rectas secantes son aquellas que se cruzan con otras rectas. Por ejemplo acá tenemos dos rectas que se cruzan, por lo tanto son secantes. Entonces, estos dos conceptos, mis estimados estudiantes, es importante que tú lo tengas en cuenta cuando trabajemos con este tema. Por lo tanto, ahora vamos a ir a hablar un poco sobre la concepción teórica de este tema, ¿sí? Vamos a ver. Muy bien, tenemos acá dos rectas paralelas, ¿cierto? Tengamos la recta L1 y la recta L2. A ver, y tenemos una tercera recta, la recta S, recta secante, que cruza ambas rectas. Y observamos que al cruzar con cada recta forma cuatro ángulos. Entonces analicemos cómo están relacionados estos cuatro ángulos. A ver, veamos acá el primer caso. Imaginemos que la recta L2 la subo y la coloco sobre la recta L1. Al hacer eso, dense cuenta que este ángulo E se pondría exactamente sobre el ángulo A, siendo de esa manera que el ángulo E y el ángulo A son iguales, son los mismos, ¿correcto? Y de igual manera, mira, el ángulo B pasaría lo mismo con el ángulo F, el ángulo H con el ángulo D, ¿de acuerdo? El ángulo C con el G. Correcto, entonces mira esa relación que existe entre unos ángulos y otros ángulos, siempre y cuando las rectas sean paralelas, ¿cierto? Entonces, esos conceptos, mis estimados estudiantes, quiero que tú lo tengas bien en cuenta, es decir, ese tipo de relaciones que hay entre unos y otros, relaciones de igualdad, relaciones de congruencia, necesito que tú lo tengas claro. Entonces, en función a eso se han organizado tres tipos de ángulos acá. ¿De acuerdo? A ver, veamos. En esta tablita, ángulos correspondientes, ángulos alternos y ángulos conjugados. Los ángulos correspondientes, estimados estudiantes, van a ser iguales porque son congruentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B corresponden a la misma posición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ángulo A con el ángulo B son iguales. ¿Ve? Entonces ponemos acá que A y E son iguales. Luego tenemos, por ejemplo, el ángulo B y el ángulo F también son iguales porque corresponden a la misma posición. Entonces son iguales el B y F. Ahora tenemos el ángulo C y el ángulo G. ¿De acuerdo? Estos dos ángulos, ¿ve? Son los mismos, están en la misma posición de la recta. Entonces son iguales, C y G son iguales. Y por último, el D y el H, ¿cierto? D y H también son ángulos correspondientes porque están en la misma posición. Entonces, los ángulos correspondientes, estimados estudiantes, que corresponden a una misma posición de la recta, son iguales, ¿ya? Entonces, segunda clasificación, veamos ya, ángulos alternos, ¿ya? En el caso de los ángulos alternos, se diferencian dos tipos, los alternos internos y los alternos externos. Los internos son los que están entre las dos rectas y los externos son los que están fuera de las dos rectas. Entonces, los alternos internos también son congruentes. Por ejemplo, acá tengo el ángulo C y el ángulo F, por ejemplo. Estos son iguales. ¿Por qué? Porque imagínate, el ángulo F es el mismo que el ángulo B, porque estos dos son correspondientes, ¿cierto? Entonces, el ángulo B y el ángulo C, como son opuestos por el vértice, son iguales. Entonces diremos, mira, que si C
y B son iguales, por lo tanto C y F también son iguales, ¿cierto? Entonces acá tenemos que C y F, C es igual a F. Por lo tanto, vamos a ver el siguiente caso. Siguiente caso sería, por ejemplo, el ángulo E y el ángulo D. También son correspondientes. Perdón, son ángulos alternos internos. Entonces, el E y el D son iguales. E y D son iguales, ¿de acuerdo? Ahora, los alternos externos. Vamos a tener, por ejemplo, que tengo el G y el B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser iguales? Porque el G es el mismo que el C, ¿correcto? Y el C y el B son opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales. Por lo tanto, el B y el G son iguales. Entonces, el B y el G son iguales, ¿correcto? El otro tendría que ser el H y el A, ¿correcto? HA o A igual H, ¿correcto? Entonces tenemos ahí los ángulos alternos internos y alternos internos. Los ángulos alternos son iguales, ¿correcto? Eso dependiendo de las posiciones. Y ahora veamos los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son ángulos suplementarios, es decir, que la suma de esos dos ángulos van a sumar 180. Por ejemplo, a ver, analizamos el caso del ángulo, el D y el F. A ver, si el F es el mismo que el B, eso significa que este ángulo más este ángulo suman 180, ¿cierto? Entonces, si B es igual a F, entonces F más D es igual a 180. Por lo tanto, D más F igual a 180, ¿cierto? Entonces, D más F igual 180. Vamos a escribir un poco más bonito para que no te lleve a confusión. Entonces decimos que D más F igual a 180. El otro ángulo conjugado interno sería el C más E, ¿correcto? C más E. Esos dos también son conjugados internos, ¿cierto? Ahora veamos los conjugados externos. Los conjugados externos tendrían que ser los siguientes. A ver, el conjugado externo tendría que ser el B y el H, ¿correcto? B y H, porque el H es el mismo que el D y la suma de los dos da 180. Entonces B y H, ¿cierto? B y H es 1, B más H es igual a 180. Y el otro tendría que ser el A más G, ¿no es cierto? A más G. A más G igual 180. Entonces, mira, tenemos, digamos, tres tipos de ángulos según el tipo de relación que se realicen acá. Entonces, estos conceptos son importantísimos porque cuando tú tengas un problema, vas a tener que relacionar de esta manera, ¿sí? Como sugerencia final, en esta parte quisiera pedirte que no trates de memorizar todos estos valores, ¿de acuerdo? Sino que más bien, cuando tú tengas un problema, analices el gráfico, veas en qué posición están, digamos, los datos y en qué posición está la incógnita, para que puedas relacionar si son congruentes, es decir, si son correspondientes, si son alternos internos o alternos externos, y también si son ángulos conjugados. Según eso, puedas tú plantear una solución, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver unos cuantos ejemplos, unos cuantos ejercicios a manera de ejemplos. A ver, ahí vamos. El primer ejercicio, a ver, dice, si M es paralelo a N, calcular el valor de X. Muy bien, a ver, veamos acá. Acá me dan un dato. Este ángulo me dicen que es 3x más 10 y me dicen que este otro ángulo es igual a 4x menos 2. Y me están pidiendo que calcule el valor de X. Entonces, mira, nos damos cuenta que este ángulo, con este ángulo, son ángulos correspondientes. Y si son correspondientes, son iguales. Correcto, porque si a esta recta, a la recta N, lo levanto, lo subo y la pongo sobre la recta M, se confundiría en una sola línea, ¿cierto? Y por lo tanto el ángulo 4x menos 2 sería el mismo que 3x más 10. Por lo tanto, de ahí vamos a deducir que el valor de 4x menos 2, ¿no es cierto? Va a ser igual, ¿cierto? Va a ser igual a 3x más 10.
De ahí vamos a sacar el valor de x. Entonces 4 menos 3x sería x simplemente. Y acá sería 10 más 2, 12, ¿no es cierto? Entonces el valor de x vendría a ser 12. Muy bien, ahora veamos un segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice, si P es paralelo a Q, calcular el valor de x más y. En este caso nos han dado, por ejemplo, dos ángulos alternos internos, porque este ángulo de acá, el 5x menos 25, es alterno al 4x menos 10, y los ángulos alternos internos son iguales, ¿cierto? Entonces vamos a decir que 5x menos 25 es igual a 4x menos 10. A ver, planteemos esa ecuación. 5x menos 25 igual a 4x menos 10, ¿no? 4x menos 10, ¿cierto? Ya, muy bien. A ver, veamos ahí. El 4x pasamos a restar, sería 5 menos 4x, nos queda x. Y en el otro lado sería, el 25 pasa como positivo, sería 25 menos 10, 15, ¿no? Entonces el valor de x es 15. Pero a nosotros nos piden el valor de x más y. Entonces necesitamos hallar el valor de y. A ver, ahí vamos a hacer el siguiente caso. 4x más y son ángulos conjugados, es decir, que la suma de estos dos me va a dar 180. Por lo tanto, voy a reemplazar el valor de x en 4x y para poder sumar. A ver, vamos a hacer eso, ¿ya? Voy a decir entonces así. 4x menos 10 más y, eso me va a dar 180, ¿correcto? Ahora, 4 por x, el valor de x es, en este caso me salió 15, entonces me sale 4 por 15, ¿no es cierto? Menos 10 más y igual 180. Ahora acá tengo que 4 por 15 es 60 y 60 menos 10 es 50. Entonces 50 más y me da 180. Y de ahí deduzco que el valor de y es igual a 130. Muy bien, ahora necesito dar la respuesta final, el valor de x más y. Correcto, x más y. ¿Cuánto es eso? A ver, el valor de x es 15, entonces será 15 más el valor de y. Y es 130. Por lo tanto, ¿no es cierto? Esto me da ¿cuánto? Eso me da 145. De ahí que voy a decir que x más y es igual a 145. Y esa sería la respuesta, estimados estudiantes. Muy bien, entonces acá yo te voy a dejar dos ejercicios para ti. Así que ahí lo tienes. Quiero que lo copies y resuelvas. Estos ejercicios son similares a los dos anteriores que hemos resuelto. Entonces, estimado estudiante, eso ha sido todo por hoy. Ya no me estoy despidiendo. Será hasta otra ocasión. Recuerda, somos tu escuela Matemáticas C+. Te invitamos una vez más a que te suscribas, ¿de acuerdo? Y actives la campanita de notificaciones. Hasta pronto, estimados estudiantes.